Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel Gómez Martínez, ingeniero electrónico y profesional táctico de pérdidas de la empresa de energía del Putumayo. Presento junto con mis compañeros Luis Antonio Jiménez Olivares y Camilo Andrés Martínez Laguna nuestra propuesta final de la materia de Big Data de la maestría de Ciencia de Datos de la Universidad de Santo Tomás. El proyecto se titula Plataforma Big Data para la gestión de pérdidas eléctricas en la empresa de energía del Putumayo, una propuesta construida sobre datos reales de la empresa en donde trabajo. Antes de entrar al problema, contextualicemos la empresa. La empresa de energía del Putumayo atiende a 48.536 usuarios activos, distribuidos en 4 municipios del departamento del Putumayo: Mocoa, Orito, Villagarzón y Puerto Guzmán, y Piamonte del departamento del Cauca. Opera 14 circuitos eléctricos y usa Energy Suite Professional para facturación y Micro Siemens para la toma de lecturas. En 2025, la empresa facturó 70.623 millones de pesos con una utilidad de 5.493 millones, un incremento del 31% respecto al año anterior. El costo unitario promedio fue de 913 pesos por kilovatio hora, por debajo del promedio nacional de 927 pesos. Son buenos indicadores financieros, pero hay un problema serio que se lleva gran parte de este potencial: las pérdidas de energía. El problema es concreto. De acuerdo con el informe de gestión de 2025 de la empresa de energía, el índice de pérdidas cerró ese año en el 18.1%. Eso equivale a aproximadamente 15.4 gigavatios hora de energía que fue comprada pero no fue facturada todos los años. ¿Por qué ocurre esto? Porque la empresa no tiene herramientas para anticipar el comportamiento de consumo. Eso genera tres consecuencias directas. Primero, el fraude en la medición no se detecta a tiempo porque no hay una línea base predicha contra la cual comparar. Segundo, la empresa compra energía en el mercado XSM sin un propósito preciso de demanda, lo que genera desbalances costosos. Y tercero, todas las decisiones son reactivas en lugar de preventivas. El problema tiene respaldo institucional. La CREC 015 del 2018 obliga a los distribuidores a cumplir metas de reducción de pérdidas. El objetivo corporativo de la empresa dice textualmente optimizar el control de pérdidas técnicas y no técnicas, y el revisor fiscal recomendó en 2025 avanzar hacia la medición inteligente. La buena noticia: la empresa ya tiene datos necesarios para construir la solución. Eso es exactamente lo que este proyecto propone: usar los registros históricos de consumo de los últimos 5 años para construir modelos que anticipen el problema en lugar de solo reaccionarlo. Trabajamos con 4 fuentes de datos. La principal es el sistema comercial de la empresa de energía. Los registros mensuales de consumo en kilovatios hora de los 48.536 usuarios en formato Excel y CSV para el periodo 2020 a 2025. Eso suma aproximadamente 2,9 millones de registros históricos. La segunda fuente es el operador del mercado eléctrico, XM, con los archivos ADEM y AENC en formato CSV. Estos contienen la demanda regulada y la energía neta en la frontera del sistema. La diferencia entre lo que entra al sistema y lo que se factura es justamente la pérdida técnica que queremos reducir. Las fuentes complementarias son el IDEAM con temperatura y precipitación mensual para el departamento y el DANE con el índice de actividad económica municipal. Estas variables exógenas van a mejorar la precisión del pronóstico de demanda porque el consumo eléctrico en el Putumayo tiene una componente estacional importante asociada al clima amazónico. Para evaluar los modelos, aplicamos una participación temporal estricta: 70% para entrenamiento, 15% para validación y 15% para la prueba final. Esa participación respeta el orden cronológico. Nunca usamos datos del futuro para entrenar. Para precisar el alcance metodológico, definimos formalmente las variables. La variable independiente X es la implementación de los modelos de aprendizaje automático ARIMA, Prophet y LSTM, entrenados con el histórico de consumo 2020-2025. La variable independiente Y es la precisión del pronóstico medida con dos métricas estándar: el error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio. Y como variable de impacto indirecto, consideramos la capacidad de los modelos para detectar anomalías de consumo asociadas a pérdidas no técnicas. Esta no es una variable dependiente directa del modelo predictivo, sino un producto derivado de su aplicación operativa.
La hipótesis, las hipótesis son dos. H1 espera que el STM reduzca el error cuadrático medio al menos un 15% respecto a la ARIMA. H12 espera que el modelo multivariado alcance un error porcentual absoluto medio inferior al 5% frente a más del 8% del modelo univariado. Con eso le cedo la palabra a Luis Antonio. Muchas gracias, Juan Manuel, por esa explicación. Ahora mi nombre es Luis Jiménez y voy a presentarles el enfoque metodológico y las tecnologías que propusimos para esta plataforma. El paradigma es positivista cuantitativo. Esta elección se justifica porque nuestro objetivo es evaluar fenómenos medibles, tales como el consumo medido en kilovatios hora, índice de pérdidas, con hipótesis verificables mediante métricas numéricas. No buscamos interpretar narrativas, buscamos medir datos. El diseño combina dos tipos. El tipo descriptivo para caracterizar los patrones históricos de consumo con análisis exploratorio y predictivo, que es el corazón del proyecto, aplicar modelos de series temporales para anticipar valores futuros. Para estructurar el proceso completo adoptamos el marco CRISP-Dama-Book, el estándar de la industria para proyectos de minería de datos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la adquisición de los datos. La adquisición de datos se automatiza con un pipeline mensual. El flujo es el siguiente. Los archivos EEP, XM, IREAM y DANE se depositan en Cloud Storage como zona de aterrizaje. Un sistema de mensajería llamado POP/SUB detecta automáticamente que hay datos nuevos y notifica al siguiente componente. Luego, el Cloud Composer, que es el servicio de Apache Airflow en Google Cloud, orquesta los flujos de trabajo mediante DATs, que no son más que grafos dirigidos a cíclicos que definen el orden de las tareas. Después, Dataflow ejecuta el proceso de extracción, transformación y carga, es decir, limpia los datos, imputa valores faltantes, normaliza y los integra antes de cargarlos al BigQuery. Una vez en BigQuery, organizamos los datos en tres capas. La capa Bronze con los datos crudos tal como llegan, luego la capa Silver con los datos limpios y transformados y por último en la capa Gold con los features finales listos para el modelado y las métricas agregadas para el dashboard. Este modelo Data Lakehouse garantiza trazabilidad completa desde el dato original hasta el resultado. Una vez entendido el proceso de adquisición de datos, pasamos al siguiente, que es el análisis de los datos, el cual nosotros hemos dividido en 4 etapas. La primera es el análisis exploratorio, que tiene que ver con estadísticas descriptivas por usuario, municipio y nivel de tensión. Descomposición STL para identificar tendencias y estacionalidad. Y por último, detección de valores atípicos. Las herramientas a utilizar son las librerías Pandas, Seaborn y StatsModels. La segunda etapa es la identificación de predictores de pérdidas no técnicas. Aplicamos un análisis Shapley Additive Explanation sobre un modelo SGBoost inicial para obtener el ranking de importancia de cada variable del historial de consumo. Esto responde al primer código específico, identificar qué variables predicen mejor las anomalías de NTL. La tercera etapa es el modelado comparativo. Entrenamos 3 arquitecturas sobre los datos históricos desde el año 2020 al año 2025, con ARIMA con selección automática de orden mediante el criterio A/C, propias de meta con estacionalidad múltiple y variables exógenas como regresores, y redes LSTM con 2 capas de 64 unidades, dropado del 20% y early stopping. Cobramos la raíz del error cuadrático medio y el MAPE sobre la partición de prueba. La cuarta etapa es la visualización, un dashboard en Local Studio conectado en tiempo real a BigQuery y con actualización mensual automática, alertas de usuarios como consumo irregular y tablero de demanda para planificación de compras en el mercado XM. Una vez ya conocidas las 4 diferentes etapas de análisis de datos para este proyecto, pasamos a la arquitectura. La arquitectura de despliegue usa Google Cloud Platform con el flujo que ya describimos: Storage, PodSub, Dataflow, BigQuery, Vertex AI y Looker Studio. Quiero destacar 3 decisiones técnicas claves. Primero, usamos un modelo serverless pago por uso. Esto nos permite operar a un costo de aproximadamente $280 al mes, que es mínimo frente al impacto financiero del problema.
Segundo, la seguridad se gestiona con IAM para el control de acceso y Cloud DLP para la protección de datos personales, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Esto es relevante porque los datos de consumo incluyen información de usuarios residenciales de las empresas públicas del Putumayo. Y tercero, elegimos el modelo GSP sobre modelos como AWS y Azure porque tiene región cloud en Sao Paulo. Esto significa menor latencia desde el Putumayo y porque la integración nativa entre Vertex AI, BigQuery y Looker Studio reduce la complejidad operativa para un equipo de 3 personas. En el stack local usamos Python en su versión 3.11 con las librerías estándar del campo: Pandas, Stats Models, Prophet, TensorFlow, Keras, SGBoost y SHAP. Ahora bien, para el desarrollo de este proyecto se hizo una división en 6 fases en un horizonte estimado de 6 meses. Para la fase número 1 se aspira a realizar un análisis exploratorio y tener una comprensión del negocio, dando como un producto un dataset limpio y consolidado. Para la fase número 2 se espera realizar el modelo del objetivo específico 1 y el objetivo específico 2, dando como producto una comparativa entre la raíz del error cuadrático medio y el error porcentual absoluto medio de los 3 modelos univariados. Para la fase 3 se espera realizar el modelado del objetivo específico 3 con variables exógenas y obtener un producto con un modelo final seleccionado y un notebook reproducible. Y ya la fase 4 sería el despliegue del modelo en Google Cloud Platform, obteniendo una plataforma operativa con un dashboard conectado a las empresas eléctricas del Putumayo. La fase 5 incluye la validación del clasificador NTL con datos reales de inspecciones de campo y la fase 6 una redacción del documento final donde se entrega toda la investigación y publicación de resultados. Con esto le cedo la palabra a mi compañero Camilo. Gracias, Luis, por tu presentación. Permítame continuar. Mi nombre es Camilo Martínez y voy a presentarles los resultados que esperamos obtener después de este proyecto, así como su interpretación y las recomendaciones de aplicación futura. Evaluaremos los resultados por métricas objetivo, siendo la primera el RMSE con el modelo LSTM, debiendo lograr un error cuadrático medio de al menos un 15% menor que la ARIMA sobre la partición de prueba. La segunda métrica sería el MAPE, el modelo multivariado con variables exógenas que deben alcanzar un error porcentual absoluto medio inferior al 5% frente a más del 8% del modelo univariado de referencia. La tercera métrica, el F1 Score, la valoraríamos siendo mayor a 0.75 en el clasificador de pérdidas no técnicas, significando que 3 de cada 4 usuarios marcados como anómalos realmente lo serán. Esto haría que las inspecciones de campo sean muchísimo más productivas. Y por último, la meta operativa, la reducción del índice de pérdidas al menos 10% en los primeros 6 meses de operación. Ahora bien, vamos con la interpretación de resultados. Si la hipótesis H11 se confirma, el modelo LSTM con RMSE 15% menor que la ARIMA, significaría que las dependencias no lineales de largo plazo son estadísticamente relevantes en los patrones de consumo del sistema del Putumayo. Técnicamente, implicaría que las redes recurrentes capturan mejor los ciclos estacionales complejos de una zona amazónica que los modelos autorregresivos clásicos. Si la hipótesis H12 se confirma, que sería siendo la métrica MAPE por debajo del 5% con variables exógenas frente a más del 8% del univariado, validaría que el clima y la actividad económica local explican una parte significativa de la variación del consumo eléctrico. Este es un hallazgo relevante para otras distribuidoras en zonas no interconectadas con características similares. Y el impacto operativo es concreto. El clasificador NTL reduce las inspecciones productivas de campo. Esto teniendo en cuenta que el precio de bolsa promedio de 283 pesos por kilovatio hora en 2025, cada gigavatio hora correctamente pronosticado equivale a 283 millones de pesos en eficiencia de compra en el mercado XM. Evaluaremos el impacto financiero esperado. El índice de pérdidas actual es de 18.1%, lo que equivale a 15.4 gigavatios hora no facturados al año. Nuestra meta conservadora
es reducir ese índice al menos un 10%. Esto, con el costo unitario promedio de EEP de 913 pesos por kilovatio hora, recuperaríamos 1.54 gigavatios hora, equivalente a 1.406 millones de pesos al año en ingresos adicionales por energía que antes se perdía. Teniendo en cuenta que la plataforma GCP tiene un costo de $280 al mes y unos alrededor de 403 millones de pesos al año, con una tasa representativa del mercado actual de 300 pesos, 4.300 pesos, el retorno de la inversión es positivo desde el primer mes de operación, y esto teniendo en cuenta la meta conservadora del 10%. Si el impacto real es mayor, el ROI mejoraría proporcionalmente. Ahora, nosotros tenemos unas recomendaciones y unas aplicaciones futuras. A corto plazo, iniciaríamos con el módulo de pronóstico de demanda antes que el clasificador NTL. ¿Esto por qué? Porque los datos de consumo ya están disponibles y, lo más importante, limpios, mientras que los registros de inspecciones de campo necesitan validación previa con la unidad de pérdidas de EDP. Esto tomaría bastante tiempo y adicionalmente tendremos que hacer auditorías. En el mediano plazo, integraríamos el precio de bolsa XM y los datos del nuevo negocio de intermediación mayorística que EP inició en 2025. Esto contaría con variables exógenas adicionales. Estos datos tienen que serían el modelo y lo harían más preciso en la planeación de compras. A largo plazo, cuando EEP implemente medición inteligente, tal cual lo recomienda el revisor fiscal en el informe de gestión de 2025, la plataforma está diseñada para escalar datos mensuales a datos horarios sin necesidad de rediseñar la arquitectura. Nuestra hoja de ruta para los meses 0 al mes 6 sería el trabajo de grado, desarrollar y validar los modelos sobre datos reales de EEP. Haríamos el entrenamiento ARIMA, Prophet y el STM con los 48.000 usuarios que tenemos nosotros actualmente, y esto resultaría en la publicación de un artículo científico. Del mes 3 al 9 haríamos el dataset, incorporaríamos datos del mercado mayorista y integraremos los precios de bolsa XM como variable exógena, como se mencionó actualmente. Ampliaremos la cobertura a nuevos usuarios conectados durante 2026. De los meses 6 al 12 haríamos el despliegue productivo y de los meses 12 en adelante haríamos el escalado regional, adaptando la arquitectura a CDNAR y ENELAR, que son empresas distribuidoras como lo que sería siendo EDP, y crearíamos un framework estandarizado para distribuidoras periféricas colombianas. Haríamos la alianza potencial con la CREC y la UPME. Aquí tenemos las referencias principales y muchas gracias por su tiempo prestado. Esto esperemos que sea uno de los muchos proyectos que tendríamos como científico de datos y como mensaje final tendríamos que una distribuidora que predice, consume mejor, pierde menos y sirve más.